Hola, buenas tardes. Yo soy el candidato ingeniero David Vázquez Naranjo. La versión del juego es la 1.4. El nombre del lenguaje utilizado es Racket. La versión del lenguaje es la 8.11. Programa presentado al doctor Ricardo Moreno Laverde de la Universidad Tecnológica de Pereira, del programa de Ingeniería de Sistemas y Computación. La asignatura es Programación 1. Un descriptivo del programa es que el programa le pide al usuario que digite un número en el rango entre 1 y 5 y en la salida de pantalla le diga al usuario si el número es primo o no. Identificador. Se utiliza el identificador number para representar el número que el usuario digite. Una salvedad es que este programa solamente acepta valores numéricos entre 1 y 5 y enteros. Si se ingresa un valor no numérico o fuera de este rango, no se garantiza el funcionamiento del programa. Entonces vamos a explicar el diagrama de flujo. En primer lugar, pues se dice que es el inicio de la función program. Y entonces dentro de la función program está en primer lugar, esta impresión de pantalla que dice que este programa lee un número entre 1 y 5 e imprime si es primo o no. Luego una salvedad que es que para valores fuera de este rango no garantizamos los resultados. Luego se le pide al usuario que entre un número. El número que el usuario entra se guarda dentro del identificador number. Y luego hay una condición que dice que si number es igual a 1 o 4, entonces el número no es primo. Pero si esto no se cumple, se dice que el número es primo. Luego, los dos van hasta el fin de la función program. Ahora vamos a explicar el código. Primero se utiliza la función define para definir program como todo hasta aquí. Entonces, se utiliza la función printf para imprimir lo que va a continuación, que es que este programa lee un número entre 1 y 5 e imprime si es primo o no. Luego la salvedad que para valores fuera de este rango no se garantizan los resultados. Luego que entra un número. Entonces, estas son las peticiones y especificaciones al usuario. Luego el número que digita se almacena dentro del identificador number. Y eso se hace mediante la función define, o sea, se define number como lo que el usuario digite. Luego se utiliza if. Entonces, si number es igual a 1 o number es igual a 4, entonces se imprime la primera, que dice que el número no es primo, mediante la función printf explicada anteriormente. Pero si esto no se cumple, o sea, si el número no es igual a ninguno de estos dos, se dice que el número es primo. Y luego, pues en este caso se llama program para la ejecución del programa y para hacer algunos ejemplos. Entonces, digamos que digitamos un número 4. Dice que el número no es primo. Luego vamos a digitar el 5. El número es primo. Y luego vamos a digitar, por ejemplo, el 10. Nos dice que el número es primo, así no lo sea, pero pues se especificó que es dentro del rango entre 1 y 5. Muchas gracias.